esta hora de la mañana saludamos al ministro de Turismo, Nils Olsen, quien nos acompaña este viernes. Ministro, muy buenos días. Qué gusto. Hola Carlos, hola Johanna, buenos días. Muchas gracias por el espacio y por la invitación a su radio. Ministro, empecemos por lo que genera gran expectativa y sobre todo esperanza. La exitosa campaña de vacunación del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que no hay que ser partidario de su gobierno para darse cuenta de que las cosas van funcionando. ¿Cómo se manifiesta esto en el sector del turismo? Uno de los sectores que logró que quienes lo integran se vacunen casi que prioritariamente. Eso ya se refleja pues en la activación económica del sector. Sí, el plan de vacunación 900, como lo has dicho, es de todos los ecuatorianos, no solo, no solo del gobierno. Nosotros logramos que el sector turístico sea considerado como grupo prioritario. Esto permitió que todo el sector turístico sea vacunado, es decir, recepcionistas, personas que trabajan en cocina, de limpieza, guías, transporte, los transportistas de turismo, absolutamente todos. Esto quiere decir que Ecuador se va a convertir en el primer, bueno, se ha convertido en el primer país en haber vacunado a todo su sector turístico de la región, lo cual es una noticia muy importante y que la estamos dando a conocer a todos los turoperadores, agentes internacionales y locales para que los turistas extranjeros se puedan sentir más seguros cuando visiten nuestro país. Este es un gran primer paso, la vacunación, sin duda, pero hay expectativa en torno a la reactivación económica, y es que la pandemia del COVID-19 ha dejado pérdidas en el sector turístico. De hecho, 55.000 empleos directos se perdieron en el camino. El 30% de los negocios formales, recoge Diario El Comercio, por ejemplo, cerró o cambió de actividad, según la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, y la industria dejó de percibir solo en un año cerca de 2.000 millones de dólares. Por eso se ha planteado desde los colectivos, desde las organizaciones agremiadas, la posibilidad de presentar un proyecto para la reactivación de turismo. Entendemos que el ministerio que usted encabeza, señor ministro Olsen, ha conformado pues una mesa de diálogo con los diferentes sectores para presentar una propuesta. Esto ocurrió a finales de junio, la reunión. ¿Cómo avanza esto a la fecha, ministro? Efectivamente, Carlos. En los primeros 100 días de nuestra gestión hemos estado avanzando en diferentes frentes. Los dos primeros y los más importantes era la seguridad. Y con esto activamos la policía turística en diferentes ciudades, en Guayaquil, en Cuenca, estamos por activarla en Quito y en Montañita también. Y el plan de vacunación 900 para el sector turístico. Estos dos esfuerzos los estamos logrando gracias a todo el apoyo del resto de los ministerios, y también estamos avanzando en el plan de turismo 2025, donde en el día 105, 110 estaremos presentando a todos los ecuatorianos y a toda la industria dónde queremos llevar al país hacia el 2025, cómo lo queremos posicionar, cuáles serán los objetivos y cuáles serán las acciones que vamos a tomar para poder lograr estos objetivos. También estamos trabajando en otra necesidad que es muy importante para el sector privado, que es oxígeno económico para la industria de turismo. Y para esto estamos presentando 5 puntos a la ley económica urgente para que sea evaluada por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el SRI para poder darle incentivos tributarios a nuestro sector que tanto lo necesita. Respecto a productos crediticios, el día que se posicionó el nuevo directorio de la CFN, el día siguiente estuvimos reunidos con ellos para analizar las mejores opciones para crear un producto crediticio que sea atractivo para el sector privado de la industria de turismo. Entonces, la propuesta para reactivar al sector va a ir dentro del proyecto de ley de régimen tributario, ¿correcto? Es decir, no va a ser una propuesta independiente. Bueno, irán algunas acciones en la ley económica urgente. Nosotros estamos, digamos, no es un solo frente el que estamos empujando, son varios. La seguridad, como lo comenté, fue uno de los frentes. El segundo va por la ley económica urgente. Estamos trabajando en otras acciones como la activación, como la eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas que trabajen bajo el paraguas de cielos abiertos. Estamos trabajando también en la visa, en activar una visa nómada para que vengan trabajadores remotos americanos, principalmente a trabajar a Ecuador. Son varios frentes los que estamos empujando para poder reactivar el sector turístico lo más rápido posible.
Ese último punto que usted toca generó alguna controversia en redes sociales y yo lo pude ver a usted en Twitter y en Instagram respondiendo a comentarios de gente que decía, pero si no hay trabajo en Ecuador, ¿por qué vienen personas de otros lados a trabajar aquí? Y usted explicaba que son trabajadores remotos, es decir, que necesitan un espacio para trabajar, para laborar desde sus computadoras, ¿correcto? Sí, exactamente, Carlos, para poder aclararlo. La visa nómada es para personas extranjeras que puedan venir a trabajar desde Ecuador, no para trabajar para empresas ecuatorianas. No le va a quitar empleo absolutamente a nadie, porque si tú eres un nómada con la visa nómada, no estás permitido trabajar para una empresa ecuatoriana. Solo puedes trabajar para tu empleador que está en el extranjero y que te va a pagar en el extranjero, pero ese turista nómada tiene que traer la plata a Ecuador para poder pagar su renta, para poder pagar su comida, para pagar su movilización, etcétera. Entonces, es básicamente una inyección de dinero fresco a nuestro país. Y mira, hay 7 millones de nómadas hoy por hoy solo en Estados Unidos. Imagínate que solo traigamos al 1% de esos 7 millones. Son 70.000 nómadas viviendo, viajando por Ecuador, gastando su dinero en nuestro país. Y sería un logro enorme. Ya lo estamos trabajando con Cancillería, va por buen camino y esperamos poder lanzarlo en las próximas semanas. Es decir, ustedes apuntan a que en Ecuador existan las condiciones en hoteles, hospedaje, alimentación y movilización para atraer a estas personas que hoy en Estados Unidos están buscando a qué parte del mundo irse a trabajar, dado que hay la oportunidad de teletrabajar. ¿Qué se le puede ofrecer a esos nómadas que no podrían encontrar en otros países, ministro? Bueno, hoy por hoy ya existen nómadas trabajando y viviendo desde Ecuador, solo que están con las visas incorrectas y luego de 6 meses tienen que retirarse. Entonces estamos perdiendo la oportunidad de que estos nómadas puedan quedarse más tiempo con nosotros, no solo 6 meses. Y yo puse un ejemplo en Twitter y lo vuelvo a repetir por acá. Si tú eres un americano que vives en Nueva York, ganas, digamos, $6.000 mensuales y en Nueva York, si eres un trabajador remoto, lo más probable es que con $6.000 mensuales afuera gráfico y que estás pagando y tienes un alto costo de vida. Con ese mismo sueldo, posiblemente el americano está gastando $4.000 mensuales y le quedan $2.000 de ingresos netos para sus ahorros y sus gastos personales. Acá en Ecuador de los 4.000 se puede transformar en 1.000. Imagínate vivir frente a la playa en Ayampe, en Puerto López, en Montañita, en Salinas o quizás en Cuenca, en Quito, Guayaquil, en cualquier parte donde exista conexión 3G o internet por fibra para que el trabajo remoto pueda trabajar, como el nombre lo dice, remotamente. Ahí usted ha tocado un punto importante que de hecho esa iba a ser mi siguiente pregunta. Hay que trabajar sobre todo en la cobertura de Internet, porque no en todos los lugares atractivos del país, sobre todo en zonas rurales, hay buen Internet. De hecho, en Galápagos mismo, en Galápagos, que es nuestro principal atractivo turístico, no hay buen Internet. Hace pocos días estuvo mi compañera Joana Ramos allá, tratamos de sostener la transmisión por radio a través del Zoom y la verdad tuvimos muchos problemas. Eso va a ser muy importante para atraer a los nómadas, seguramente. Sí, definitivamente, la conectividad es la prioridad. Sin embargo, bueno, Galápagos no entraría, ellos tienen un régimen especial, no entraría dentro de la visa nómada, pero sí Ecuador continental. En Ecuador continental, y eso fue una crítica que recibí muchísimo por redes sociales, pero yo no estoy de acuerdo. Yo antes de ser ministro trabajaba en una hacienda en la ruralidad, completamente en la ruralidad, donde yo tenía fibra y la comunidad en la que está al lado de la hacienda también tiene fibra de internet. Naranjito, que es completamente rural, también tiene fibra. Hay muchos lugares en el país donde ya existe fibra de internet o existe señal 3G por la operadora CNT, Claro o Movistar. Y solo con 3G ya puedes conectarte a Zoom y tener una reunión de manera virtual. Definitivamente tenemos que seguir trabajando en la conectividad. No es perfecta, pero la ministra Viana está trabajando en eso y he leído que se ha comprometido a mejorar la conectividad entre este año y el próximo, pero ya hay lugares suficientes, maravillosos en todo el país que cuentan con buena conectividad y que son suficientes para los nómadas.
7 de la mañana con 44 minutos. Estamos dialogando con el ministro de Turismo, Nils Olsen, aquí en Caché Noticias. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Estaba apuntando lo que usted había mencionado de algunos de los puntos que se ingresarían o que se tendrían en la ley económica urgente. Uno de esos señaló que los incentivos tributarios. Un poquito detallar en qué se basarían estos incentivos tributarios. Claro, por supuesto. Le puedo comentar dos puntos, Joana. Por ejemplo, el primero es, y para poner un ejemplo, Ecuador para el mercado internacional es considerado como un país caro. En respecto a precios, no somos muy competitivos y eso ha sido una de las misiones del Ministerio de Turismo desde que arrancamos, es mejorar la competitividad de nuestro destino Ecuador. Y para esto, Colombia y Perú, si tú eres un extranjero y tú te acercas a un hotel con tu pasaporte, automáticamente tienes IVA 0%. En Ecuador no. En Ecuador tú te acercas a un hotel, presentas tu pasaporte, igual te cobran el IVA 12%. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y el SRI para que el extranjero que se acerque al hotel iba a 0%. Al final del día, el turista está inyectando divisas, dinero fresco a nuestra economía y se convierte en un servicio de exportación, básicamente. Eso es uno de los puntos que estamos trabajando para la ley económica urgente. El segundo, que los gastos en turismo en el país sean deducibles hasta el 2025. De esa manera queremos fomentar el turismo interno y que los ecuatorianos sepan que todos los gastos que ellos hacen relacionados al sector turístico hasta el 2025 serán deducibles en su impuesto a la renta. ¿Y esto cuánto significa para el Estado, estos incentivos que dejaría de percibir en el caso de, por ejemplo, cobrarle el IVA a los extranjeros? El impacto fiscal del IVA a los extranjeros, la cantidad no la tengo en este momento a la mano, pero de lo que hemos revisado con el SRI, el impacto fiscal no es lo suficiente para detener esto en la ley económica urgente. Ahora, también se habló de productos crediticios. ¿Cómo funcionarían? Porque recuerdo también que en el caso del presidente Guillermo Lasso se había ofrecido créditos para los agricultores al 1% de interés y en 15 años plazo, pero el Ministerio de Agricultura decía que todavía estaban buscando los fondos para hacer esta entrega. Entonces, ¿cómo funcionarían los productos crediticios para el sector turístico en este caso? Claro, el producto crediticio es un tema muy importante y que desde el Ministerio de Turismo lo estamos trabajando desde el día que se posicionó el nuevo directorio de la CFN, el día siguiente estábamos nosotros ya reunidos con ellos para analizar las mejores opciones para tener un producto que sea atractivo para la industria de turismo, principalmente para sacar un producto crediticio que le permita al sector privado reestructurar sus deudas que tiene con las diferentes instituciones. En primera instancia, las condiciones que hemos recibido no son lo suficientemente atractivas para lanzar ese producto, por lo que seguimos trabajando para poder mejorar las condiciones. Mientras que también estamos buscando fondos con organismos internacionales como el BID para poder tener dinero, un producto crediticio que sea más atractivo para el sector privado. También usted comentó sobre la policía turística, pero ¿qué pasa en los puntos tan turísticos también, ¿no? Como el Centro Histórico de Quito, Las Peñas, que incluso vimos videos de ya un delincuente con un cuchillo amenazando a una madre con su niño? Yo sé que este video fue antes de que llegara la policía turística, pero ¿qué está pasando o cómo se está reforzando la seguridad en esos puntos que son visitados por extranjeros principalmente, ¿no? Que llevan sus cámaras, que están con su celular, pensando que están completamente cubiertos y parece que no es así? Claro, Joana, lo que usted comenta es terrible. Yo mismo vi ese video, yo mismo recorrí las calles de Guayaquil con diferentes guías, operadores, con turistas, porque quería, a pesar de que yo vengo del sector turístico, quería tener una visión más actualizada, porque donde yo trabajaba en el sector privado no era en, en Guayaquil, sino en la ruralidad. Entonces que necesitaba
saber qué era lo que estaba pasando en Guayaquil y en el resto de las ciudades. Y la preocupación número uno era el tema de la seguridad, ya no de las vacunas, sino la seguridad de delincuentes o ladrones que le hacía pasar un mal rato al turista nacional o internacional. Por eso, junto a la ministra de Gobierno y la general Tania Varela, decidimos activar la policía turística en los lugares críticos con mayor afluencia de turistas. Arrancamos con Guayaquil por sus fiestas, están en puntos estratégicos. Luego lo lanzamos la semana pasada en Cuenca. En 15 días lo lanzamos en Quito y luego viene Montañita. La policía turística son los mejores anfitriones para el turista nacional y extranjeros. Son capacitados por el Ministerio de Turismo en servicio al cliente, en guianza, en presentación, en muchos temas críticos para poder asistir de mejor manera al turista nacional o internacional. Básicamente está velando todo el tiempo por el bienestar del turista nacional e internacional y por la comunidad donde está operando. Y ahí me encanta el ejemplo de Guayaquil, porque personalmente presenté a la policía turística en la calle Panamá, la cual está peatonizada en este momento y hay diferentes restaurantes, cafeterías, próximamente habrá bares, el Museo del Cacao. Y es lindo ver cómo trabaja en comunidad. La comunidad cuida a la policía y la policía cuida a la comunidad. Pero eso solamente hasta determinada hora, porque ya a partir de las 7, 8 de la noche eso vuelve a ser tomado por indigentes y delincuentes también. Exacto. Esto como primer paso hay cierto horario, pero lo que yo he hablado, yo le digo a los emprendedores de la calle Panamá, a mí me encantaría ver a las cafeterías, los restaurantes trabajando en la noche, hasta las 8 o 9 de la noche, con sus mesas, sillas, en las Con veredas, las con unas luces, velitas, muy con lindo. músicas. Exactamente. Y ver una ciudad activada en la noche. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Joana, y el día que ellos decidan operar en la noche, tendrán el apoyo del Ministerio de Turismo, porque para mí no hay nada más bonito que una ciudad que esté activada, viva en las noches. Ahora, también, ministro, usted había señalado que estaban trabajando en el rescate del tren turístico. Eh, ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Ya hay empresas? Usted nos había comentado una de las veces que nos acompañó aquí en Caché Noticias que habían empresas interesadas en invertir. Bueno, ¿ya hay algún contrato? ¿Ya hay algo consolidado? ¿Hay mejores noticias? Bueno, hemos tenido algunas reuniones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hay que recordar lo siguiente, que el gobierno anterior firmó un decreto donde le entrega, donde pide que una vez que la empresa de Trenes del Ecuador sea liquidada, esta sea transferida al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, nosotros hemos estado reuniéndonos con diferentes inversionistas nacionales e internacionales que están interesados en una posible alianza público-privada con el gobierno ecuatoriano para poder rehabilitar toda la línea férrea existente, es decir, desde Durán hasta Chimbacalle en Quito. Tenemos buenas propuestas, se están analizando, pero la idea es formar una alianza público-privada. No se va a privatizar el tren como existen rumores. El tren es un patrimonio de los ecuatorianos y lo que estamos buscando es una alianza público-privada. Hoy por hoy a los ecuatorianos nos está costando $2 millones mantener un tren estacionado. Y eso hay que resolverlo lo antes posible, porque $2 millones es mucho dinero. Entonces, queremos un aliado, un inversionista que venga al país y que venga a invertir, a mejorar la línea férrea y que esto le genere renta al país, no solo pérdidas como eran en los gobiernos pasados, que básicamente la operación era subsidiada por todos los ecuatorianos. Sí se puede tener una operación sostenible, sí se puede tener una operación que le inyecte dinero al país. Ahora, esos $2 millones que les cuesta a los ecuatorianos no simplemente es el presupuesto que se le entrega para mantener, como usted dice, un tren que está parado, sino también todas las comunidades que estaban o que vivían del paso del tren que simplemente dejaron de existir, porque al no pasar el tren ya no hay ninguna generación de economía. Pero ¿cuándo se podría entonces dar el anuncio de que se logra esta alianza público-privada? ¿Cuándo, Joana? Es una excelente pregunta, porque si fuese por mí, yo diría mañana. Yo estoy igual no sé si es la palabra correcta, pero desesperado, porque yo quiero ver al tren trabajar nuevamente, quiero ver a las comunidades reactivarse, quiero ver a los artesanos reactivarse. Tengo contacto directo con diferentes emprendedores con los que hablo por WhatsApp y me mandan
ayer, por ejemplo, Nils, acabo de ver esta comunicación de la liquidadora de Trenes del Ecuador que están liquidando los bienes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No van a reactivar el tren? Digo, no, lo que se está liquidando son bienes no productivos. Lo que pasa con la empresa de Trenes del Ecuador es que tiene muy alto. Debe a empleados, le debe a proveedores liquidar bienes no patrimoniales, atractiva para una alianza público-privada en el futuro. Pero es importantísimo que todos los que me estén escuchando en este momento estén preocupados por el tren no se va a privatizar, el tren no se va a hacer una chatarra, el tren se va a reactivar. Eso de ahí es una promesa, es un compromiso de este gobierno y estamos trabajando para lograr esto lo antes posible. Quedaremos pendientes entonces de esa reactivación tan esperada. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cache Noticias. Muchísimas gracias, Joana. Cuando se reactive el tren, usted tiene que ser la primera persona trepada en ese tren. Por favor, verá, queda grabado esto. Seguro que sí, estaremos pendientes. Conversamos con el ministro de Turismo. Muchas gracias, Joana y Carlos.